Hola chicos, hoy vamos a trabajar sistema nervioso. ¿Preparados? ¡Vamos! Para poder trabajarlo mejor, lo dividimos en este sistema en dos. Sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, y un sistema nervioso periférico, que une el sistema nervioso central con los receptores sensoriales, que reciben información proveniente del medio externo e interno. Disculpen, acá pensé que se estaba escuchando. Entonces decía que esta información es llevada por axones motores y sensoriales del sistema nervioso periférico en acceso a cables eléctricos que conocemos como nervios. Un ejemplo, la información que recibe cada ojo es llevada al cerebro por los millones de axones que forman el nervio óptico. La información dentro del sistema nervioso es manejada por tres tipos de neuronas. Las neuronas sensoriales, que mandan información desde el tejido del cuerpo y los órganos sensoriales hacia la médula espinal. Cuando el cerebro procesa esta información, involucra una segunda clase de neuronas, las interneuronas, que forman un sistema de comunicación interna. Como resultado de este procesamiento, el sistema nervioso central manda instrucciones hacia el tejido del cuerpo por medio de un tercer tipo de neuronas, las motoneuronas. Como hay unos pocos millones de neuronas sensoriales, algunos millones más de neuronas motores y miles de millones de interneuronas. Estos tres tipos de neuronas nos indican cuáles son las funciones del sistema nervioso. Primero, la obtención de información sobre el interior de nuestro cuerpo. Esto es, en qué estado se encuentran los órganos como el corazón, el pulmón, entre otros, y el mismo cuerpo, la cabeza, el tronco y nuestras extremidades. También necesitamos saber cómo está el medio ambiente y cuál es nuestra relación con él. Por ejemplo, si está oscuro, si está frío y qué obstáculos hay en el camino para poder desplazarnos y si hay depredadores o... Toda esa información es recogida por los receptores, tanto internos como externos, y llevada al cerebro para su análisis y después la toma de una decisión sobre la conducta a seguir. Por todo esto, el sistema nervioso puede ser entendido en tres términos funcionales: recoger la información sensorial, analizarla y determinar una respuesta motora. Pido preguntar en qué parte del cerebro está localizada una actividad particular. Olhou para alguém e pensou: o que passa na cabeça dela? Cada forma de nuestra actividad consciente depende de la combinada de estas tres unidades funcionales del sistema nervioso. No tiene sentido preguntar en qué parte del cerebro está localizada una actividad particular, ya que, por ejemplo, percibimos en una parte del cerebro, actuamos en otra, mientras compartimos la percepción y la actividad en una tercera. Además, el cerebro trabaja con un patrón jerárquico, lo que es claro en el caso de la visión. Inicialmente, la visión consiste en líneas y patrones de luz y sombra, y cuando estos son analizados en las áreas de asociación, emerge un patrón visual coherente que en otras áreas de asociación es unido en otras informaciones para producir la percepción. A partir de la aparente simplicidad de neuronas comunicándose unas con otras, se origina la complejidad del sistema nervioso central, que nos hace lo que somos, nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Esta es una de las grandes interrogantes de las neurociencias. ¿Cómo se originan esos sistemas neuronales complejos para que podamos aprender, sentir y pensar? El cerebro genera la mente, la audición, la visión, los recuerdos, los pensamientos, las sensaciones, nuestros sueños, entre otros. Cuando estamos pensando en el cerebro, estamos analizando con nuestro mismo cerebro. Y cuando pensamos con nuestro cerebro, estamos activando millones de sinapsis y liberando miles de millones de moléculas de neurotransmisores. De hecho, los neurocientíficos dicen que la mente es lo que el cerebro hace, pero precisamente, ¿dónde y cómo se unen las funciones mentales? Como parte del sistema nervioso central, el cerebro recibe información, la interpreta y decide la respuesta, y al hacerlo funciona como una computadora. Si recibe imágenes ligeramente diferentes de un objeto en los dos ojos, calcula las diferencias e interfiere qué tan lejos debe estar ese objeto para proyectar esa diferencia. Corteza cerebral.
La corteza cerebral es una cubierta con neuronas interconectadas que, como la corteza de un árbol, forma una superficie delgada sobre los hemisferios cerebrales. Las ranas y los anfibios tienen una corteza pequeña y operan principalmente con instrucciones genéticas preprogramadas, mientras la corteza de los mamíferos ofrece una mayor capacidad para el aprendizaje y el pensamiento, permitiéndonos ser más adaptables. Investiga. ¿Cuáles son las funciones de la corteza cerebral? Médula espinal. La médula espinal es una vía de información que conecta el sistema nervioso periférico con el cerebro. Los tractos nerviosos ascendentes o aferentes mandan información sensorial al cerebro, mientras los tractos descendentes o eferentes mandan información motora de regreso. Las vías nerviosas que gobiernan nuestros reflejos, que son respuestas automáticas a los estímulos, ilustran el trabajo de la médula espinal. Un reflejo espinal siempre está compuesto por una neurona sensorial y una neurona motora, que se comunican por medio de una interneurona. Una de estas vías es el reflejo del dolor. Cuando tocamos una flama con alguno de nuestros dedos, el calor excita la actividad nerviosa que viaja por las neuronas sensoriales e interneuronas en la médula espinal. Estas responden activando neuronas motoras que en los músculos del brazo, por lo que se siente que la mano se aparta por sí misma, sin que haya hecho la... Como el simple reflejo del dolor pasa a través de la médula espinal, la mano se retira de la flama antes que el cerebro reciba y responda a la información que produjo el movimiento. Sin embargo, si la parte superior de la médula espinal fuera sesionada, no sentiríamos el dolor, ni tampoco podríamos sentir placer, ya que el cerebro no tendría contacto con el cuerpo. Perderíamos todas las sensaciones y movimientos voluntarios en las regiones corporales cuyas neuronas sensoriales y motoras conectan con la médula espinal abajo del punto de la lesión. Tallo cerebral. El tallo cerebral es la región más antigua e interna del cerebro. Empieza donde la médula espinal entra al cráneo y se hincha ligeramente para formar el bulbo. El tallo cerebral también es un punto de cruce donde la mayor parte de los nervios hacia y desde el cerebro se conectan con el lado opuesto del cuerpo. Dentro del tallo cerebral se encuentra la formación reticular, una red de neuronas en forma de dedo que se extiende desde la médula espinal hacia el tálamo. Conforme la información sensorial de la médula espinal viaja hasta el tálamo, algo de ella lo hace a través de la formación reticular, que filtra los estímulos y revela la información importante a otras áreas del cerebro. Entre otras funciones, la función reticular ayuda a controlar el estado de alerta. Tálamo. Arriba del tallo cerebral se encuentra el tablero sensorial del cerebro, un par de estructuras con forma de huevo llamada tálamo. Estas estructuras reciben la información que proviene de todos los órganos de los sentidos, excepto del olfato, y le manda al cerebro, que analiza la vista, el oído, gusto y tacto, y podemos pensar sobre ellas como una aduana que recibe información y decide si mandarla al cerebro o quedarse con ella. Cerebelo. Colocado en la parte posterior del tallo cerebral se encuentra el cerebelo, que tiene dos hemisferios arrugados y permite un tipo de aprendizaje no verbal y la memoria. Sin embargo, su función más obvia es la coordinación de los movimientos voluntarios, de manera que si se lesiona, tendremos dificultades para caminar, mantener el equilibrio o saludar con las manos. Los movimientos tienden a ser exagerados o interrumpidos. Hipotálamo. Otra de las estructuras fascinantes del cerebro se encuentra justo abajo del tálamo y es llamado hipotálamo. Y por medio de las lesiones y estímulos de varias áreas se han identificado redes neuronales que tienen deberes específicos en el mantenimiento del cuerpo. Algunos grupos neuronales influyen sobre el apetito, mientras otras regulan la sed, la temperatura corporal y el comportamiento sexual.
El hipotálamo detecta la composición química de la sangre y recibe comandos de otras partes del cerebro. Por ejemplo, el pensar sobre el sexo puede estimular el hipotálamo para liberar hormonas y a través de ellas controlar la hipófisis llamada glándula maestra, que a su vez influye sobre la liberación de hormonas por otras glándulas. Este proceso es monitoreado por el hipotálamo y en esa forma se establece un mecanismo de retroalimentación que mantiene la concentración de hormonas en niveles adecuados para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Que tengan un buen fin de semana.